El día de hoy nos acompaña Susana Torres. Ella es profesora de pregrado y posgrado aquí en la Universidad EAFIT. Rompiendo el tablero, el podcast de idiomas EAFIT que desafía lo convencional en el mundo académico. Susana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Susana, cuéntanos un poco acerca de ti. Listo, bueno, yo soy psicóloga, también soy magíster en estudios del comportamiento. Mi vida laboral y académica también se ha permeado mucho por la investigación, es algo que me interesa mucho hacer. Mis primeros trabajos se enfocaron sobre todo en realizar proyectos de investigación y recuerdo mucho que en el pregrado en particular me emocionaban mucho las neurociencias, la neuropsicología, entender muy a profundidad cómo funcionaba el cerebro. Y en este momento trabajo desarrollando intervenciones para promover hábitos de vida saludables y, como bien decías, también soy profesora y trato de aplicar todo eso que he aprendido desde las neurociencias, desde mi pregrado y también desde mi maestría, sobre cómo mejorar esos procesos de enseñanza y aprendizaje. Ok, Susana, muy interesante. Susana, este podcast es sobre neurociencia y como enfocado en la atención en el aula. Para ti, ¿qué es neurociencia y por qué es importante llevarla al aula de clase? Bien, la neurociencia es la disciplina que se encarga de estudiar cómo funciona el sistema nervioso, su estructura, las funciones que tiene, las patologías. Y algo muy particular de la neurociencia es que empieza a nutrir muchas disciplinas que se empiezan a preguntar por la persona. En el caso, por el tema de este podcast, por las ciencias de la educación, los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y es ahí donde surge la neuroeducación, que es esa disciplina puente entre neurociencia y educación. Porque es importante desde lo personal incluir neurociencias al hablar de esos procesos de enseñanza y aprendizaje. Yo diría dos cosas. La primera, porque parte de la premisa que tenemos un cerebro que aprende, es decir, las estructuras, las funciones, las cosas que ya están dadas desde nuestra biología no son solamente estáticas, no se quedan ahí, sino que somos susceptibles a aprender. Y creo que nosotros como docentes tenemos que partir de ahí bueno, esa persona que llega a mi aula tiene un mundo de posibilidades para reorganizar esas estructuras neuronales que literalmente el cerebro cambia cuando aprendemos. Y lo segundo es que es una disciplina práctica. Finalmente, trata de impactar el comportamiento de esas personas que estudiamos. No es solamente saber del cerebro por el placer de saber, qué rico saber, sino qué hacemos con ese conocimiento para transformar vidas. Ok, muy interesante, Susana. A partir de tu experiencia en cuanto a la atención en el aula, desde tus principios, desde tu pregrado hasta tus estudios posteriores, ¿cómo has visto tú que esos factores intrínsecos y extrínsecos han favorecido o han afectado tu proceso? Ok. Bueno, yo creo que ir de la teoría a la práctica es muy difícil. Entonces hay muchas teorizaciones, muchos modelos, muchos postulados que nos indican cómo actuar, pero a veces llevarlo a la práctica puede llegar a ser difícil. En lo personal, yo como estudiante y ahora como profesora, he notado la tendencia a pensar que ese estudiante que llega al aula, en el momento en el que pasa por la puerta, deja absolutamente toda su objetividad, toda su vida, todos sus intereses a un lado, y como profesores quizás a veces podemos esperar que se siente en ese salón a recibir información, almacenarla y recuperarla como si fuera un robot, de manera fría, y no importa su vida, no importa esa individualidad. Y avances en la neurociencia precisamente nos han dicho esto es un error, porque realmente el aprendizaje significativo, ese que yo puedo recuperar, que se mantiene en el tiempo, se da cuando yo logro conectar esos conocimientos que quiero dar como docente con esas motivaciones, intereses, esas preguntas que se hace ese estudiante. Entonces, esos factores intrínsecos resultan ser muy importantes en el proceso de aprendizaje y creo que se han obviado un poco por creer que simplemente somos procesadores de información, como un computador, como input, proceso y genero un resultado. Y también los factores extrínsecos son muy importantes, eso que sucede alrededor, no solamente con lo que llega a la persona, sino cómo está el docente, cuál es el salón de clase, si hace mucho calor, si hace mucho frío. Pues en este momento está haciendo mucho calor y yo creo que tú y yo lo estamos sintiendo y nuestra atención empieza a disiparse un poco. Imagínate lo que pasa en una aula de clase. Entonces eso también empieza como a afectar ese proceso. Entonces creo que sí hay un interés
en estos factores intrínsecos y extrínsecos, pero creo que también estamos como profesores en un proceso de saberlos incluir en el aula, de yo cómo de verdad favorezco esos intereses individuales. Susana, tú eres experta en investigación empírica. Ajá. Yo te preguntaba ahorita antes de comenzar sobre la investigación empírica y cómo este tipo de investigación me puede ayudar a mí como maestro a mejorar mi estrategia de enseñanza. Ok, yo creo que, como te contaba ahorita, la neuroeducación busca transformar comportamientos y creo que la forma más ética de tomar decisiones cuando uno trabaja con otras personas es a partir de la evidencia. Es decir, no tomar decisiones porque a mí me salió del sombrero o porque quiero, sino que de verdad las cosas que yo hago en el aula, en el trabajo, están respaldadas por la evidencia. Entonces, yo creo que la investigación empírica, no necesariamente que la tengo que hacer yo, sino yo también referenciarme de otros, me permite a mí tomar mejores decisiones. Creo que como profes estamos en la obligación de mantenernos actualizados no solo en nuestras áreas de conocimiento, sino también en cómo hacer mejor nuestra práctica. Entonces, yo creo que eso trae muchos beneficios. En lo personal, últimamente estoy trabajando mucho o acercándome mucho a modelos sobre la gamificación, que no es hacer juegos en clase, como se podría creer simplemente hacer juegos y ya, sino entender cuáles son esos factores motivacionales que hacen que las experiencias de videojuegos, por ejemplo, sean tan adictivas. No sé si te acuerdas cuando tú eras niño o si juegas en este momento videojuegos que de verdad es súper adictivo y te quedas horas en esa experiencia. Este modelo busca entender cuáles son esos factores de motivación. Y entender eso, acercarme a la teoría, acercarme a nuevos modelos sobre cómo funcionan las personas, cómo piensan las personas, me permite a mí tener recursos como profe. Entonces, estos modelos de gamificación, por ejemplo, dicen, las personas se motivan a vivirse una experiencia o se adhieren a una experiencia porque encuentran un sentido mayor. Y yo creo que tú y yo, como profes, hemos sentido la necesidad de que los estudiantes se conecten con ese propósito superior de aprender, de que digan, uy, yo estoy aprendiendo esto para transformar la sociedad. O en mi caso, pues me pasa porque yo doy una clase en psicología. Y eso es muy noble y quisiéramos que llegaran a ese punto. Pero también sabemos que las personas se motivan cuando reciben recompensas, por ejemplo. A veces trabajamos por el salario, a veces nos quedamos en un trabajo que no nos gusta por ese salario que recibimos. Todas las personas funcionan así, por esas recompensas, o nos gusta una experiencia porque genera sorpresa, o nos gusta una experiencia porque ya la tenemos y no queremos perderla, es decir, unos factores extrínsecos, como ahorita hablábamos, que movilizan. Pero también hay otros motivadores, hay personas que van a clase por el simple hecho de relacionarse. Si yo te digo que pensemos en nuestra vida como estudiantes de pregrado, probablemente no nos imaginemos ahí mismo las cosas que aprendimos, sino los amigos que hicimos. Entonces, mira que la investigación sirve para yo tener recursos, entender, wow, las personas, mira, me motivan por un montón de cosas diferentes, para ti puede ser más importante una y para mí otra, entonces me da formas de organizar, de planear mis clases, por eso creo que es tan importante. ¿Pero tú crees que la investigación es fácil llevarla a cabo en nuestro diario vivir? Uh-huh. No, yo creo que no, porque, a ver, si vemos la investigación como investigación aplicada con las metodologías de investigación, obviamente es un proceso muy engorroso y ya de por sí planear una clase, ejecutar una clase, evaluar a los estudiantes es demasiado tiempo. Pero sí que digo que es importante mantenernos actualizados, entonces irnos a referenciar, no necesariamente hacer las investigaciones nosotros, pero sí tener unos principios de investigación. Por ejemplo, la curiosidad, hacernos hipótesis, empezar a evaluar si lo que estamos haciendo está funcionando o no, porque a veces planeamos una clase y en un semestre funcionó y luego vemos que en otro semestre no está funcionando. Un investigador lo que haría sería revisar cada uno de esos componentes, analizarlos para realizar ajustes. Ahí es donde yo digo que la investigación y la docencia pueden articularse en aras de mejorar los procesos, de nuevo, para tomar decisiones mucho más acertadas. Bueno, tú ahorita nos mencionabas que tú estás trabajando en la gamificación. Uh-huh. Con esta metodología hace parte de las metodologías activas que tú vienes trabajando recientemente. ¿Y cómo se relacionan esas metodologías activas con principios neurocientíficos? Ok, realmente el tema de la gamificación lo utilizo más como un modelo que me permite entender cuáles son los principales motivadores de las personas.
Hay un modelo, sí, un marco específico que postula que son 8, que nos motivamos por un sentido mayor, por recompensas, por cumplir nuestros objetivos, porque nos sentimos empoderados, relaciones sociales, porque las experiencias son sorprendentes. Entonces yo trato de que mis clases, o al menos mis cursos, pues durante todo el semestre tengan elementos de esto, para hacerlas más diversas, precisamente para que los estudiantes puedan continuar o mantener su atención en la mayoría del tiempo que están en clase. Sí se puede aplicar a metodologías activas, pero de cara a las metodologías activas, sobre todo utilizo 4 principios. Ahorita no te lo conté, pero yo trabajé en la Universidad de los Niños y a mí esos 4 principios se me quedaron muy tatuados desde entonces. Pues yo hice mi tesis de pregrado con ellos, eso fue hace mucho tiempo, que son la pregunta, el juego, la experimentación y la conversación. Y esos principios en sí mismos favorecen la implementación de esas metodologías activas. O sea, yo no me voy por el cómo de una vez, sino me voy por el qué. O sea, qué es lo que yo debería priorizar en mis clases. Entonces, uno, la pregunta. Si yo sé que las personas aprenden más cuando ese conocimiento lo ven relevante, lo ven lógico, se conecta con sus experiencias, no es sino lógico favorecer o permitir que vengan de las preguntas de los estudiantes. Entonces, yo doy una materia de investigación y cuando llegan a esa materia, llegan con muchas inquietudes sobre temas muy abstractos y que podrían parecer muy complejos. Llegan sobre preguntas sobre el amor, por ejemplo, de las relaciones líquidas. Este semestre en particular han llegado mucho con preguntas sobre los hongos y cómo se relacionan con las terapias psicológicas. Yo no voy a frenar esas preguntas ahí, porque un profesor cualquiera podría decir como no, eso no se asocia con metodologías de investigación. Por el contrario, yo trato de que respondan esas preguntas que tienen con metodologías de investigación, que es la idea. Y ahí se conecta con la experimentación, esos conocimientos, cómo lo aplican realmente a sus intereses. El juego también como una estrategia para crear una afinidad en el aula o en el espacio de aprendizaje, porque mis clases son de 3 horas, empezando porque eso es demasiado tiempo. Entonces son 3 horas, una vez a la semana, 16 semanas, eso son como 100 horas. Entonces si yo creo unas experiencias en donde el estudiante no se siente cómodo, no se siente afín, no se ríe, por ejemplo, y empieza a asociar aprender con algo aburrido, yo no voy a esperar que esté atento a mi clase, yo no voy a esperar que pueda conectarse con el contenido de la clase. Y el juego me permite eso, conectar con ese estudiante, que conecten entre ellos para generar ese espacio de comodidad para que pregunten, se equivoquen, experimenten, conversen y también para atraer la atención. O sea, nosotros no podemos estar atentos más de 20 minutos en una actividad. Probablemente tú ya hayas pensado en cualquier otra cosa que tengas que hacer, hayas recordado algo mientras estemos conversando. Yo también lo he hecho, nos distraemos. El juego me permite traer a la realidad otra vez. Y la conversación me permite poner al estudiante en el centro, como protagonista del aprendizaje, de que no solamente es el conocimiento que un docente pueda dar, sino que es ese conocimiento en disposición a un debate, una conversación entre ellos y con el docente. Bien, vamos a cambiar un poco de tema, pero claro que está, de hecho, muy cercano con lo que acabas tú de comentar. Uh-huh. Hay un profesor de mi maestría que él nos enseñaba qué le agrada al cerebro, Uh-huh. qué le gusta al cerebro y qué le capta la atención al cerebro. Y tú has dicho ya 2 de esas cosas que él nos enseñaba, que es la pregunta, que es la pesquisa, lo que me hace a mí preguntarme algo, el juego, Uh-huh. ¿sí? Y hay otras 2, que es la sorpresa. Uh-huh. Sí, o sea, yo no me esperaba eso. Entonces, hay muchos estudiantes que llega el profesor, se sienta, prende el computador, hola, buenos días, no sé qué. Y entonces ellos de pronto ya saben, por ejemplo, qué va a hacer, si vamos a ver un video, si vamos a trabajar en parejas. Y también le gustan esos cambios bruscos, porque los cambios bruscos como que, o sea, si yo me paro en estos momentos y empiezo yo a bailar, entonces queda acá como, bueno, ¿y acá qué pasó? ¿Cierto? Entonces tú le prestas atención a esos cambios bruscos. Para ti, ¿qué causa que después de que un estudiante o que un profesor capte la atención del estudiante, qué causa que el estudiante se distraiga? ¿Tú crees que eso es algo biológico, que eso es algo del ambiente?
¿Crees que es algo del profesor? ¿Y cómo podríamos procurar mantener o sostener esa atención del estudiante? Bueno, primero la distracción es un proceso completamente normal y natural. Distraernos habla de nuestra capacidad limitada de mantener la atención. O sea, nuestra atención puede estar focalizada completamente, más o menos 20-25 minutos, y es lo que estoy quizás extendiéndolo un poco. Entonces es un proceso natural que se da de muchas maneras. Hay distracciones internas en donde yo estoy haciendo una actividad o estoy en clase, pero estoy pensando en otras cosas, o estoy haciendo la lista de chequeo de cosas que tengo que hacer antes para llegar a mi casa, bueno, mentalmente o rumiando el pensamiento, la pelea con mi novio, lo que sea. O está la distracción externa en donde estoy en clase, pero veo el celular, me pongo a hacer otra cosa, envío un correo, respondo mensajes, como pasar a otra acción que no es la intencional o la principal que tengo que hacer. Entonces es un proceso natural. Sin embargo, yo creo que estamos viviendo un momento como sociedad importante, y es que estamos constantemente bombardeados de información en el día a día. Entonces, las notificaciones, me llega una llamada, tengo que estar súper atenta. El teletrabajo nos afectó muchísimo la capacidad de limitar y especificar espacios. Entonces, el cerebro tiene menos capacidad de descomprimirse. O sea, como siempre tenemos que estar atentos a todo, ya poder focalizar la atención a algo es muy difícil porque no estamos acostumbrados. Entonces, yo estoy comiendo y viendo una serie. O yo estoy caminando, escuchando un podcast, o estoy en el bus leyendo. O sea, no puedo hacer solamente una cosa porque es impensable, ya tenemos que ser multitasking. Entonces, la distracción sí es un proceso natural, pero es un proceso que cada vez es más difícil de gestionar, precisamente porque no estamos acostumbrados a focalizar la atención, nos estamos desacostumbrando. Con eso en consideración, creo que hay varias cosas. No solamente es un asunto biológico, sino que también es una señal de alerta. O sea, si yo veo que el estudiante se distrae, así sea un proceso natural, eso me da información a mí de que tengo que hacer algo distinto. Es decir, yo estoy en una clase y veo que mis estudiantes no fijan la mirada conmigo, están súper distraídos, hago una pregunta y me evitan, están en el celular. Eso habla de que lo que yo estoy diciendo, estoy perdiendo el tiempo, no están aquí conmigo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y ahí es donde yo te vuelvo al tema de los juegos. A mí me encanta jugar, eso ayuda mucho. Listo, se distrajeron, venga, cómo yo puedo cambiar la dinámica de la clase. Estoy explicando un tema, entonces no funcionó así. Pongo un caso, pongo un ejemplo, les hago una pregunta. O incluso muchas veces, como yo considero al estudiante como protagonista y centro, les pregunto qué necesitan. Nosotros, si estamos en una reunión como pues adultos, si estoy en una reunión, yo me puedo parar y echarme agua porque lo necesito, voy por un café. Yo quiero que ellos también se sientan responsables de eso. Entonces, si veo que se están distrayendo, les pregunto qué necesitan. Y yo al principio no me gustaba hacer esa pregunta porque pensaba, me van a decir que paremos la clase o que hacemos una pausa. Y realmente no, ellos ya se sienten tan empoderados de su clase, de sus procesos, que dicen, profe, ¿sabes qué? Nos serviría mucho un ejemplo. O vuelves a repetir eso. La mayoría de las veces no me piden parar la clase porque ya sí están conectados, pero su atención llegó a un límite y es cambiemos la dinámica. Entonces ya se sienten muy responsables y eso a mí me genera una satisfacción increíble. Entonces, para mantener la atención, diversificar. Susana, hay una estrategia más ¿Sí? para captar la atención de los estudiantes y es las historias. Uh-huh. Las historias, y si hay humor dentro de esas historias, aún mucho más porque es un ambiente que invita como a el relajo, a no sentirse tensionado. Uh-huh. En tu experiencia, ¿tú has tenido de pronto algún acercamiento en una clase o una experiencia con alguna historia, ya sea de un estudiante o tuya, que tú hayas sentido que el compartir una historia con respecto a un tema de clase los haya a ellos enganchado? Básicamente todo, porque en lo particular doy una materia muy práctica, que es investigación sobre temas muy diversos. Entonces, yo puedo contar una historia realmente frente a cualquier tema y eso los conecta mucho. Sin embargo, no es una técnica con la que yo me sienta muy afín. Por particularidades mías, pues no sé, como que siento que no me he acercado tanto. Y yo creo que eso es importante. Creo que hemos pasado de esa premisa de que la clase tiene que ser de una forma, ya la demanda de los profesores de tienes que ser diverso, tienes que utilizar metodologías activas,
pero tampoco quisiera llegar al punto en donde tengamos que hacer todo lo mismo y cosas con las que no nos sintamos cómodos. Entonces, sí sé que es una estrategia muy útil, de hecho permito mucho las historias de los estudiantes para que traigan sus intereses, pero en lo personal no utilizo mucho el storytelling en mis sesiones. Bueno, hay una pregunta que yo tengo de pronto mucho interés y es distracción o TDAH, porque muchas veces de pronto uno por simplemente de pronto está muy de moda estos casos pues de diagnósticos dentro del aula, entonces uno tiende a, no, es que él mantiene muy despistado, tiene TDAH. Entonces, en tu experiencia, ¿cómo podemos diferenciar distracción y TDAH? Ok, bueno, para responderte a esa pregunta yo quiero hacer una aclaración muy importante y es que yo no soy psiquiatra ni neuropsicóloga, entonces no quiero entrar en las tendencias de redes sociales de lista de chequeo para saber si tienes TDAH, o sea, no. Pero sí es importante que sepamos cuáles son esos síntomas de alarma. Entonces, para cualquier diagnóstico, realmente cualquier trastorno mental, nosotros tenemos que considerar dos cosas fundamentales. Uno es el número de síntomas, qué tantos síntomas tiene la persona, y dos, qué tan graves son. Y eso se puede determinar en qué tantas áreas de la vida está impactando esos síntomas. Y en particular con el TDAH también hay otra cosa a considerar y es si los síntomas han estado presentes desde la infancia, porque el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo, es decir, tiene que haber pasado en los primeros años de vida y por diferentes razones pues no se diagnosticó, no se maneja. Entonces, con esto yo tengo que ver si realmente esos síntomas que yo estoy evidenciando no son solamente en mi clase, porque eso habla más de mí como profe o algo que está pasando en mi clase, y que esté pasando en otras áreas, no solamente en el ámbito académico, sino también dificultades para ejecutar tareas, si trabaja, por ejemplo, es estudiante o en su casa. Se ve mucho en adultos cuando tienen dificultades para mantener relaciones. Entonces, algunos síntomas que podemos tener en cuenta y verificar si están en varias áreas son dificultad para concentrarse, no terminan tareas, es decir, empiezan súper motivados, pero normalmente las dejan sin acabar, mucha intranquilidad, mucha inquietud, diferente a los niños que uno los ve si tienen hiperactividad como motrizmente no se quedan quietos. En adultos se ve como que siempre tienen que tener algo, o sea, como que de verdad no se pueden quedar en una misma posición. Los cambios de humor también son muy persistentes como síntomas en adultos. Entonces, cuando yo veo todos estos síntomas y veo que y hablo con el estudiante y me doy cuenta que no es solo en mi clase, sino en otras áreas, yo lo que tengo que hacer es levantar la mano a un profesional, porque yo como profe no puedo ser juez y parte, incluso si soy psicólogo o incluso si tengo la capacidad de dar una prescripción, tengo que llevarlo a otras instancias, de nuevo no puedo ser juez y parte y ya adscribirme a la prescripción farmacológica o comportamental. Entonces, no sé, si estoy en la universidad, levantar la mano en las áreas encargadas, en un colegio pues a los profesores, pero sí es importante estar atento a esos síntomas y no tirar un diagnóstico de una, porque no es nuestra responsabilidad. En cuanto a la motivación, si yo de pronto no estoy conectado con el tema de clase o con la actividad de clase, de pronto eso puede despertar en mí el aburrimiento, el no prestar atención al profe, pero el llamar la atención sería lo mismo que despertar la motivación en el estudiante. Yo creo que ambas cosas están conectadas, o sea, no hay atención si no hay motivación, porque la emoción, si nos vamos ya más a la motivación, perdón, si vamos más a lo primario, surge de emociones, ¿cierto? Y sabemos que esas emociones son como las que, no sé, un poquito muy caricatura, cogen de la mano esos conocimientos y las llevan por los circuitos que permiten almacenar la información. Entonces ambas están relacionadas. Entonces, si no veo que hay atención en mi clase de manera constante, no si una vez se distraen, porque ya vimos que es normal, pero si es constante esa falta de atención, podemos pensar en, hay algo de la motivación, yo cómo puedo motivar a esos estudiantes, y tengo que desarrollar estrategias para eso. Una es, venga, conectemos con esas preguntas, esas inquietudes, esos cuestionamientos que tienen. Eso es importante. Y yo creo que agregaría otro factor que lo he visto mucho en la práctica referente a esa capacidad de prestar atención, es el estrés.
Cuando llegamos a altos niveles de estrés ya incontrolables, realmente es imposible prestar atención. Biológicamente el cortisol, esa hormona súper famosa, bloquea el hipocampo. Y he escuchado a muchos profesores, es muy triste decir como si esta clase es fácil, significa que no soy buen profe. Esta clase es muy buena porque muchos pierden. Imagina la cantidad de estrés que viven los estudiantes que llegan a ese curso, literal, ya llegan bloqueados. O sea, físicamente su hipocampo llega bloqueado por esa cantidad de estrés. Entonces, prestaría atención a esas tres cosas, a la motivación que afecta la atención y a esos niveles de estrés que pueden estar. Yo creo que tenemos que ayudar a gestionar eso. Bien, Susana, yo te hablaba hace poco sobre el profesor que yo te mencionaba que nos sugería algunas estrategias para captar la atención con base pues, en estudios de qué le gusta al cerebro o qué le llama la atención al cerebro. Pero en tu experiencia, bueno, tú ya nos contaste que lo de las historias de pronto tú no vas mucho como por ese lado, pero entonces, ¿qué son esas estrategias que tú nos puedes dar para captar la atención de los estudiantes? Ok, bueno, lo primero es leer el contexto, ¿cierto? No que yo planee una clase y vaya a dar esa clase tal cual la planeé, porque pueden existir muchos factores que estén afectando esa atención de los estudiantes. Entonces, primero leer. Cuando yo me doy cuenta que ya esa distracción está siendo muy constante, de nuevo, preguntar. Yo no voy con una respuesta de una, sino ¿qué necesito? Entonces ahí ellos me cuentan. Y si no, yo llevo un plan de acción. Mis clases normalmente tienen plan A, B, C y un detrás de cámaras impresionantes, como si esto no funciona, esto podría ser. Utilizo pues las estrategias que me parecen más cómodas para mí, entonces hacer preguntas a los estudiantes, llevar casos, juegos, muchos ejemplos. Los juegos motrices de verdad, a pesar de trabajar con jóvenes pues estudiantes de pregrado, parecen ser muy infantiles, pero realmente ayudan muchísimo para la atención. Yo en particular tengo que confesar que doy una clase a las 6 de la mañana, yo soy terrible, pero esa clase de juegos me permiten mucho como que de verdad estén aquí porque ni se han despertado. Entonces ya estamos cambiando el horario. Pero sí me han favorecido mucho como con esa dificultad horaria. Entonces los juegos, y esto como estrategia reactiva, pues como yo darme cuenta, la idea es que no lleguen ahí. Como prevención yo trato de diversificar mucho las actividades o los procesos cognitivos que tienen que aplicar para ciertas actividades. Cada 20, 30 minutos estoy cambiando de actividad. Entonces, normalmente, ¿cómo arranco? Con un juego. Como, hola, esta es la clase, llegan todos, se activan, se conectan a la clase. Esto es lo que vamos a hacer. Normalmente los juegos se conectan con las temáticas, pues no son porque sí. En esos siguientes 20, 50 minutos, la parte más teórica y más densa o más difícil de esa clase, porque es en el momento en donde la atención está más fresca. Y a partir de ahí voy cambiando de actividad cada 20, 30 minutos, precisamente para evitar que se sature esa atención. Nuestra población acá docente es muy variada y también nuestra población de estudiantes. Ajá. ¿Tú crees que esas estrategias funcionan en cada una de las poblaciones que manejamos aquí en Idiomas EAFIT? Yo creo que sí, ¿no? Sí, porque de nuevo parten de diferentes investigaciones, esas investigaciones han favorecido esa generalización, pero generalizar no significa que sirva caso a caso, y ahí es donde yo traigo, hay que pensar también como investigador y hay que leer el contexto. Si yo veo que algo no está funcionando con algún estudiante, que también me ha pasado, es yo qué puedo hacer en función de eso y no ignorarlo, uno decir, porque yo estoy haciendo esto, no puedo hacer otra cosa diferente. Un ejemplo de una estudiante que tuve el semestre pasado y que de hecho estoy acompañando en un trabajo específico este semestre. Ella le costaba mucho las actividades que no se pudieran escribir o las instrucciones que fueran verbales. Entonces, y ella me lo dijo, en un momento en donde yo abrí la conversación y le pregunté y le mostré mi interés como para que la clase la disfrutara y de verdad le sacara provecho, ella me dijo, me cuesta mucho cuando no está escrito y a veces no me da para escribirlo en clase. Entonces lo que hacemos es conversamos y luego ya yo escribimos los acuerdos y seguimos o los temas puntuales por escrito y a ella le sirve. Entonces mira que es la capacidad de no solamente saber de neurociencias, no solamente saber de nuestras áreas de estudio, es esa capacidad de empatizar
y desaprender para preguntarle al otro qué necesita. Nosotros aquí tenemos varios recursos, varios jueguitos, flashcards, varios recursos en general. No sé, de pronto tú piensas que el material, no sé, de pronto pues en tu experiencia, tú buscas tu propio material, tú haces tu propio juego o tú lo buscas de la internet o tú usas de pronto algún material, algún recurso que tenga la universidad. ¿De dónde sacas los recursos para tus clases? Tengo que decir que la mayoría de los recursos son muy manuales y me los invento en el camino, pero últimamente he estado utilizando mucha inteligencia artificial para generar los juegos que normalmente hacía con hojas de papel, porque me ahorra mucho tiempo, obviamente ayuda mucho pues al planeta también. Entonces, sí, muchos recursos de inteligencia artificial para crear diapositivas mucho más didácticas, los quizzes y las competencias o los juegos de competencia que hay en internet, hay muchos, en este momento puede que se me pasen los nombres, pero hay muchos, a los estudiantes les encanta competir entre ellos, favorecen mucho, pero también tengo que decir que muchos de los recursos que utilizo en clase se me van ocurriendo sobre la marcha. Yo puedo tener plan A, B y C, pero en el momento se me ocurre algo y lo implemento sin ningún temor. De hecho, me pasó en una clase que di la semana pasada, que estaba dando una clase de diseños cuasi experimentales, que son grupos casos y grupo control, y dije, ¿qué tal si jugamos pañuelito? Para jugar como con ese tema de dos grupos diferentes. Y lo inventé en ese momento con una cartuchera y salió perfecto y los estudiantes se conectaron. Entonces, recursos pueden haber muchos, hay personas más tecnológicas, yo en lo personal soy un poquito más manual, pero sí. Esos tiempos de atención que tú nos comentabas ahora, ¿cómo yo puedo mantener o sostener la atención de mis estudiantes durante el tiempo que dure una sesión o una actividad? Porque tú nos hablabas como de casi 20 minutos, ¿cierto? Pero hay personas que de pronto no pueden mantener la atención por tanto tiempo, en especial, por ejemplo, niños, que Sí. la atención es mucho más corta, ¿cierto? En mi experiencia, tipo, pues depende de la edad, mientras más pequeños es menor el tiempo. Entonces, desde los más chiquitos son 2, 4 minutos, ya luego son 8, 10, etcétera. ¿Cómo mantener la atención de estos chicuelos y de estos jóvenes en las actividades que nosotros les proponemos? Ok, bueno, sí, el lapso de atención es porque yo trabajo con adultos, entonces ese sería, pero con niños obviamente es súper distinto, entonces mantener la atención, bueno, de nuevo, si estoy cambiando y diversificando las actividades es mucho más probable que se conecten. Y también hay recursos que parecen muy básicos, pero me han funcionado muy bien y son dos. Uno, el manejo de la voz, estar cambiando de tono, cadencias, bueno, como esas pausas es importante. Y dos, el segundo, el uso del espacio. Es como yo no necesariamente tengo que dar clase al frente, al lado del tablero y quedarme ahí, sino yo como me muevo en el espacio para que los estudiantes me sigan y que no me vuelva muy monótono, de nuevo como asociándolo con el factor sorpresa. Incluso yo cómo puedo utilizar el espacio para que ellos se ubiquen en una posición diferente a la que siempre se ubican. Entonces, normalmente en las primeras dos clases los estudiantes siempre llegan y se hacen en el mismo puesto. La tercera clase yo les digo no, se hacen en otro lado, con otros compañeros, o reorganizo las sillas a priori para que se sienten en una forma diferente. Esas dos cosas que parecen muy básicas, no hay que crear ideas pues súper salidas, ayudan mucho para la atención. Bueno, nuestro podcast se llama Rompiendo el Tablero. ¿Cómo podemos romper el tablero con relación a este tema? ¿Cómo podemos sorprender a nuestros estudiantes? Me tengo que parar, bailar en medio del salón, ponerme una nariz de payaso. ¿Cómo puedo yo sorprender a los estudiantes? Bueno, yo creo que lo más importante es, de nuevo, no hacer nada con lo que no nos sintamos cómodos. Es decir, listo, vamos con la premisa de que tenemos que sorprender, pero sorprender no necesariamente tiene que ser así. Si lo quieres hacer y tiene sentido y hay una función detrás de esto, brutal, hazlo. Pero también hay otras formas de hacerlo en el aula de clase. Entonces, por ejemplo, hablaba con algunos estudiantes y yo le pongo mucho esmero a mis presentaciones de PowerPoint. Pues que tienen ordenamientos como muy específicos, pero decían, qué interesante ver también o tener ese recurso visual, eso lo sorprende.
o cómo lo sorprendo de cualquier manera. Si yo planeo una clase y en el momento uno de ellos me dice, profe, podemos hacer eso, y yo suelto el control, muy estilo impro, como, listo, no me resisto, vamos a hacerlo porque tú eres el protagonista y se puede y tiene sentido. Entonces, otra forma que se me ocurre y algo que he considerado muy valioso en mi práctica como docente es un poco más buscar la horizontalidad, sobre todo con los estudiantes de pregrado, que de pronto están acostumbrados a tener al profesor como sujeto de supuesto saber ahí, y es como, no, estamos acá en una conversación en donde yo pongo algo, pero ustedes también ponen algo para construir el aprendizaje, y eso también sorprende. Que me preocupa un poco cada vez que termino un curso y me dicen esto, como, ay no, profe, es que se siente que es una relación muy vertical, esto no debería ser así, pues ya deberíamos estar, la normalidad debería ser esa. Entonces creo que hay muchas formas según lo que uno se sienta cómodo. Hace poco vi yo unas presentaciones de un profesor, un doctor, un investigador también en neurociencia, y él en sus presentaciones, él ponía unos memes muy graciosos que causaba en el público una reacción. Entonces eso mantenía la atención y la sostenía en lo que él estaba diciendo, y no eran memes despegados del tema. Ajá. Siempre eran con relación a lo que él quería transmitir, al mensaje que él quería transmitir al público. Entonces yo creo que a veces nuestras presentaciones se hacen muy serias, ¿no? Como en especial son como para los adultos, entonces, pero yo creo que ese tipo de sorpresas pueden funcionar De acuerdo, muy positivamente. de acuerdo. Sí, ok, bueno, ya nos acercamos un poco al final del podcast. Vamos a cambiar un poquito la metodología. Entonces, te voy a hacer unas preguntas un poco más generales. Ok. Ok, ¿cuál es el hobby o actividad más inusual que practicas en tu tiempo libre? Yo hago danza aérea en telas. No sé si has visto como esas personas que cuelgan telas en los Me árboles. sorprendiste. Te sorprendí. No te lo esperaba. Sí, yo hago eso. De hecho, por ahí tengo la tela. Ahorita voy a entrenar. Me encanta. Sí. Entonces, mi hobby. Muy bien. Yo creo que una de las actividades mías que yo tengo, un hobby, es precisamente jugar. Yo juego videojuegos y hoy me pasó una situación con una estudiante donde yo les mostraba unos facts, una información acerca de mí, y yo les preguntaba, ¿tú crees que eso sea cierto? Había uno que decía, era, soy y siempre seré un videojugador. Ajá. Entonces yo le preguntaba a ella, ¿tú crees que eso sea cierto? Y me decía que no, que porque los videojuegos son para niños. Entonces yo creo que muchas personas se sorprenden cuando uno dice, me gustan los videojuegos, en especial cuando tú ya tienes 40 y tantos de años. Sí, pero nunca es tarde para jugar. Sí, no, entonces, sí, eso es una de mis prácticas. Si tu vida fuera una película, ¿quién te gustaría que interpretara tu papel y cómo se llamaría la película? Yo esa pregunta, porque no conozco casi de actrices, pero si pudiera pensar como en un título, a mí me encanta hacer cosas nuevas y equivocarme en el proceso de hacer el ridículo, y siempre me digo, para sobrellevar eso, fake it till you make it, como fíngelo hasta lograrlo, y creo que ese podría ser un gran título de la película, pero ¿quién la representaría? No tengo ni idea. Nicole Kidman. Nicole Kidman, bueno, digamos que Ok, en mi caso, Nicolas Cage. Ok, Yeah. En especial porque él pone unas caras todas dramáticas en las películas de Chefs. Entonces, mucho dramatismo allí. ok, Soy muy dramático. perfecto. Y la película se llamaría Resiliencia. Ok, Bien, yo creo que eso sería un boom taquillero. profundo. Bueno, ¿cuál es el libro o el autor que más ha influido en tu vida y por qué? Pues no académico, literatura, es un libro de Rosa Montero que se llama La ridícula idea de no volver a verte. Es un libro sobre el duelo, sobre la pérdida, y me ha impactado mucho porque es sobre lo que hay de base en el duelo, que es el amor.
que esas experiencias dolorosas se fundamentan en algo mucho más bello, que es esa conexión que uno tiene con esa persona a la que le tuvo que decir adiós. Chévere, eso es crecimiento personal. No, es una historia muy curiosa sobre su experiencia cuando perdió a su esposo y la conecta con la historia de Marie Curie y cómo ella también, frente a las diferentes adversidades y la pérdida también de su esposo, pues logra obtener 2 Nobel de uno de química y otro de física. En mi caso yo soy más del tipo sci-fi. Ok. Stephen King. Él es el rey de las historias de terror y de ese tipo de historias como muy salidas de lo normal. Yo por él fue que empecé yo a leer. Ok. Y actualmente estoy en mucho crecimiento personal y un libro que ha cambiado mucho mi vida es cómo hacer amigos y cómo influir en la vida de las personas, de Carl Sagan. Ajá. Muy, muy, muy recomendado. Ok. Bueno, Susana, hemos llegado al final de este podcast. Súper, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Ha sido una charla muy productiva. Hemos aprendido bastante. Muchas gracias por compartir tus experiencias. Y Para próximos encuentros y conversaciones. sí, de pronto nos podrías acompañar en algún otro podcast. Súper, sí. ¿Listo? Bueno, y a las personas que nos están viendo y nos están escuchando, espero que les haya sido de utilidad este contenido. Los invitamos a seguir acompañándonos en un siguiente podcast y nos estaremos viendo pronto. Chao, chao. Rompiendo el tablero.